Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Los indios Hopi de Norteamérica son quizás uno de los pueblos más viejos del planeta. Los Hopi pensaban que sus dioses habitaban en el interior de la tierra. Eso es lo que mostraban en sus pinturas rupestres. También reflejaban en ellas a los antiguos dioses que tenían forma de hormiga. Lo llamaban hombres hormiga. Estos hombres hormiga volaban en discos voladores. En realidad los Hopi decían que eran escudos. Lo cierto es que el parecido con los famosos ovnis sospechamos que no es casual. Se da la circunstancia adicional que los Hopis creían que existió una antigua inundación en una tierra que hubo anteriormente, antes de ser destruida en su totalidad. Es una antigua tradición que parece que contemplan otras culturas. Los sumerios ya hablaban de ello, e incluso la Biblia, recogiendo antiguas tradiciones sumerias, hacía referencia al llamado diluvio universal. Los Hopi es un pueblo pacífico. De hecho, otras tribus norteamericanas los denominan los Hopi-Tushinumu, que quiere decir el pueblo de la gente pacífica. A diferencia de otras mitologías, la cultura dice que los dioses de los Hopi vinieron del interior de la tierra. Otras leyendas, por contra, dicen que esos dioses vinieron del cielo. En el caso de los Hopis la historia es totalmente diferente. Hablan de que venían del centro de la tierra. Pero la pregunta que nos debemos hacer antes de hablar de sus profecías es ¿quiénes eran esos dioses? Debemos empezar a entender parte de esta mitología diciendo que los Hopis tuvieron también una especie de mesías. Un mesías, Masaugu, que así se llamaba. Masaugu, que parece recordar bastante a Krishna, a Atis, a Jesús, a Dionisio, a Heracles, a Mitra, a Osiris y a otros tantos, y tantos hombres dioses que han aparecido en la historia de la humanidad. Este Masaugu parece ser que a los Hopi les enseñó unos códigos éticos de comportamiento muy arraigados en los Hopi, una forma de conducta humana que quizás de ello o por ello les ha hecho merecedores de llamarse el pueblo de la gente pacífica. Los Hopi creen que la tierra es hueca y que en el interior, en el corazón del planeta, habitan esos dioses. Unos dioses con forma de hormiga que los llaman los hombres hormiga, tales como este que estáis viendo aquí, una reconstrucción que hemos efectuado idealizada de lo que pudiera ser esos dioses hormiga que quizás a alguno le recuerde a esas extrañas entidades grises que son o que secuestran en las abducciones a muchos sujetos. Los hombres hormiga, incluso en esta ocasión o en la ocasión en que los Hopi los dibujaban, parecía que aparecían incluso con una especie de extrañas antenas. Cuentan los Hopi que el dios creador es Taiowa y entregó a su sobrino Sotunan la tarea de crear 9 mundos. Un reino sería para Taiowa, otro reino sería para Sotunan, y los 7 restantes reinos serían para que la vida floreciese en ellos. Es curioso porque los aztecas también tienen en su mitología esas mismas ideas. La mitología Hopi cuenta como antes de nuestro reino existieron 3 reinos habitados, 3 mundos antes que el nuestro. Tokpela, Tokpa y Kusurza. Fueron destruidos por la maldad que el hombre albergaba en su corazón y también por la corrupción que ese hombre tenía. Cuentan también que en cada mundo destruido aparecía al final de los tiempos los Kachinas azules, en esos increíbles discos para, en el día de la purificación, rescatar a un pequeño grupo
de seres humanos merecedores de poder habitar la nueva cultura o el nuevo mundo que se crea. Esto nos recuerda bastante a los libros, incluso el propio Apocalipsis de San Juan, cuando dice que en la Biblia habrá 144.000 personas que serán selladas por ángeles para ser salvados en el día del juicio final. Pues más o menos la idea es la misma. Antes de que cada mundo se acabase, llegaban los cachinas con sus discos, cogían a los seres humanos seleccionados y los metían o los llevaban a su reino. Pero vamos a hablar de aquellos mundos que fueron destruidos. Tokpela fue el primero de los mundos. Este mundo fue destruido por el fuego, cuentan los cachinas. Tal vez vulcanismo masivo, una especie de asteroide que cayó, impactó y destruyó aquellos mundos. Incluso no podemos descartar la existencia de alguna especie de llamarada solar que devastó la vida en el planeta, o por lo menos la vida humana. El siguiente de los mundos, el segundo mundo, era Tokpa. Tokpa, a diferencia del primero, fue destruido por el frío, muy probablemente debido a una especie de cambio de polos, una especie de edad masiva de hielos. Y es cierto porque además en la historia de la humanidad ha habido enormes glaciaciones que han durado miles de años. Este Tokpa, cuando fue destruido, destruyó la vida en el planeta. Después de Tokpa llegó otro mundo, Tuskurza, o el tercer mundo. En este ciclo cuentan los Hopi que la humanidad construyó una civilización muy avanzada. Incluso llegó a construir sus propios escudos volantes, que los Hopi definían como máquinas voladoras que se desplazaban a una gran velocidad. Y que esas máquinas eran capaces de destruir ciudades enteras. El corazón del ser humano albergaba la iniquidad y la corrupción reinó aquel mundo, Cuscurza. Y Sotunang, al ver la impureza y la corrupción del hombre, decidió destruir este mundo con una gran inundación. Nuevamente el paralelismo con las inundaciones que aparecen, o las grandes inundaciones que aparecen repartidas por todo el planeta, no puede ser casual. Como he dicho al principio, incluso la epopeya de Gilgamesh sumeria ya habla de esa gran inundación, idea que posteriormente fue trasladada a la Biblia. En cada destrucción aparecían los llamados hombres hormiga, encabezados por Anusiom, para llevar a los Hopi al interior del planeta. Fijaos qué curioso y qué paralelismo más sospechoso. También encontramos que en la lengua sumeria antigua, Anum o Anu era el dios creador. Y en el caso de los Hopi era Anum. Otra curiosidad que sumar a todo este grupo de curiosidades. ¿Casual? Yo no lo creo. Pero vamos a centrarnos en el mundo actual y las profecías de las que hemos hablado al principio. En la actualidad vivimos en el cuarto mundo, llamado Tuwakachi. El dios Hopi Masau decidió repartir a los Hopi por todo este mundo, por el Tuwakachi. Masau viajaba y volaba en un barco que no tenía alas y que tenía forma de media esfera. Pero, ¿qué es lo que dicen los Hopi sobre este cuarto mundo que vivimos? Los Hopi dicen que el cuarto mundo morirá. Al parecer, a mediados del siglo XX hubo un chamán Hopi llamado Pluma Blanca, quien reveló a un pastor en Estados Unidos una serie de señales que indicaban la llegada del fin del mundo, de este cuarto mundo. El primero de los signos que contaba Pluma Blanca era que llegará un ser humano con tez blanca que nos arrebatará las tierras que no le pertenecen, y lo conseguirá abatiéndonos y abatiendo a sus enemigos con fuego.
Es evidente que hace referencia a la llegada del hombre blanco a las tierras de Norteamérica y la invasión y conquista de las tierras del oeste y del este. El segundo signo será, o decía, que llegará entonces las ruedas de madera que recorrerán nuestras praderas en las que viajarán estos hombres blancos. Como veis, también cumplido. El tercer signo dice o habla sobre una extraña bestia similar al búfalo, pero con unos largos y grandes cuernos, que poblarán las tierras en un enorme número, miles, si no cientos de miles de cabezas de ganado que el hombre blanco llevó a sus tierras. El cuarto signo dice que las tierras serán atravesadas por las serpientes de acero, una clara referencia a las vías del tren construidas a finales del siglo XIX. El quinto signo es peculiar. Dice que el cielo será cubierto por una gran tela de araña. Algunos dicen que se refiere a los cables eléctricos que cruzaron todo Estados Unidos, en esos postes que posteriormente fueron ampliando y ampliando. Otros dicen que se trata de la World Wide Web. De hecho, la World Wide Web, que aunque se puede traducir como la red informática mundial, se podría traducir echando la imaginación como la amplia tela de araña. O incluso podríamos pensar hasta en los propios chemtrails, que en no pocas ocasiones dejan una extraña y tupida red similar a una tela de araña. Vamos con el sexto signo del que hablaba Pluma Blanca. Decía que la tierra será cubierta con ríos de piedra que reflejarán el sol. Desde luego damos por hecho que se refiere a las carreteras y a las autopistas. En el séptimo signo, Pluma Blanca decía que escucharás que el mar se volverá negro y mucha vida sucumbirá en él. Todos nos acordamos del Prestige, del Exxon Valdez, el vertido en el Golfo de México, que ya ha ocurrido en varias ocasiones, o el 1,7 millones de toneladas de petróleo vertido en el Golfo Pérsico debido a la guerra. El octavo signo del que hablaba Pluma Blanca decía que veremos a muchos jóvenes que usarán el pelo largo como nosotros. Vendrán y se unirán a nuestra tribu para aprender nuestras formas de vida y conocer nuestra sabiduría. Una clara referencia a los hippies de los años 70 o 60, ese movimiento de la nueva era que parece ser que invadió Estados Unidos y otros lugares del planeta en aquellos momentos. Tuvo sus aspectos muy positivos y más bien pocos negativos. Pero vamos a continuar. El noveno y el último de los signos que indicarán la llegada y el fin del cuarto mundo, indicando la llegada del quinto. Dice lo siguiente: escucharás hablar de una morada en el cielo que caerá con toda su fuerza sobre la tierra. Esta morada se verá como una estrella azul. Dice que luego, muy pronto, las ceremonias rituales de los Hopi continuarán dando paso al cuarto mundo, al quinto mundo. ¿A qué morada se refieren en los cielos? Tal vez estaban hablando de la ISS, puede ser, la Estación Espacial Internacional. Podemos pensar que todo esto son mitos y leyendas, pero podemos pensar que son reminiscencias de un conocimiento antiguo, recordado como tradición y trasladado de abuelos a padres y así a hijos sucesivamente. Si realmente estamos viviendo ahora un cuarto mundo, deberíamos revisar el corazón del ser humano. ¿Estamos viviendo un cuarto mundo en el cual el ser humano tiene el corazón corrupto, como fue en los otros tres anteriores? ¿Es así? Quizás eso nos permita averiguar el futuro que nos espera. Quizás la destrucción. ¿Este cuarto mundo se está acabando? ¿Otro día de purificación en el cual el ser humano será destruido?
¿O el ser humano es ahora puro y honesto? Yo le invitaría a que hojease cualquier página web de noticias y revisase las noticias diarias. Ahí podrá ver si el corazón del ser humano es honesto. Es una forma de evaluarnos y descubrir concretamente en qué punto nos encontramos. ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿O tal vez alguien nos está contando algo que va a venir? Ahí lo dejamos. Como siempre decimos en mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.